Mi nombre es Ángel Romero, y durante mucho tiempo creí que era el hombre más afortunado del mundo. Me levantaba cada mañana con el sonido de la cafetera encendiendo sola porque Valeria, mi esposa, siempre se adelantaba. Ese olor a café recién hecho era mi señal. Mi recordatorio de que todo estaba bien. De que la vida tenía sentido. Bajaba las escaleras y ahí estaban. Sofía, mi hija mayor, de 12 años, con la nariz metida en algún libro que yo jamás entendería. Y Camila, la pequeña, de 8, persiguiendo al gato por toda la cocina con esa risa tan suya que podía alegrarle el día a cualquiera. Valeria me daba un beso en la mejilla sin despegar los ojos del desayuno que preparaba. Siempre decía lo mismo. Buenos días, dormilón. Y yo siempre respondía lo mismo. Buenos días, amor. Era rutina. Era paz. Era todo lo que un hombre puede pedir. Trabajaba en una empresa de logística. Nada glamuroso, pero honesto. Llegaba a casa a las 6, cenábamos juntos, ayudaba a las niñas con la tarea, veía algo de televisión con Valeria y nos dormíamos. Simple. Perfecto. Yo era feliz. Lo juro. Y ojalá la historia terminara aquí. No recuerdo con exactitud cuándo empezó todo. Creo que fue un martes. Estaba en el trabajo, frente a mi computadora, cuando sentí que alguien me observaba. ¿No es esa sensación vaga que todos hemos tenido alguna vez? Era algo físico. Como un peso sobre la nuca. Me giré despacio y vi a un compañero al otro lado de la oficina mirándome fijamente. Sin parpadear. Con una expresión que no era humana. Lo saludé con la mano. Él no respondió. Volteé la pantalla un segundo y cuando volví a mirar, ya estaba tecleando en su computadora como si nada. Como si yo hubiera imaginado todo. Pensé que era el estrés. Pero luego ocurrió en el supermercado. Una señora mayor en el pasillo de cereales. Inmóvil. Clavándome los ojos. Sonriendo de una forma que me revolvió el estómago. Y después en el parque, mientras Camila jugaba en los columpios. Un hombre sentado en una banca. Mirándome. Solo a mí. Le comenté a Valeria esa noche. Ella me acarició la mano y me dijo que probablemente andaba agotado. Que debía descansar más. Tenía razón, pensé. Pero el descanso no sirvió de nada. La primera voz llegó una noche, a las 3 de la madrugada. Era mi nombre. Solo eso. Ángel. Grave. Cercana. Dentro del cuarto. Me senté en la cama de golpe. Valeria dormía a mi lado sin moverse. Revisé el pasillo, el baño, el cuarto de las niñas. Todo en silencio. Todo normal. Me dije que había sido un sueño. Pero la voz volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. A veces era solo mi nombre. Otras veces eran frases cortas, susurradas, que no lograba entender del todo. Como cuando escuchas una conversación a través de una pared y solo captas pedazos sueltos. Ya saben lo que hiciste. No mereces esto. Ellas van a pagar. Esa última frase me heló la sangre. ¿Ellas? ¿A quiénes se referían? Empecé a dormir mal. A comer menos. Llegaba al trabajo con ojeras profundas y los compañeros me preguntaban si estaba enfermo. Estoy bien, decía. Mentira. La familia de Ángel lo notaba. Era imposible no hacerlo. Sofía le contó a su madre en voz baja que papá a veces se quedaba mirando la pared durante minutos, como si viera algo que ellas no podían ver. Camila había dejado de pedirle que jugara con ella porque decía que papá ya no estaba cuando estaba. Valeria, preocupada pero sin querer alarmarlo, buscó a su médico de confianza. Le describió los síntomas. El médico le recetó algo para la ansiedad y el insomnio, y le recomendó que Ángel fuera a una consulta cuanto antes. Esa noche, Valeria le entregó las pastillas con una sonrisa suave. Son para que descanses mejor, amor. El doctor dice que el estrés te tiene mal. Ángel las aceptó sin hacer preguntas. Las tomó esa noche. Y por primera vez en semanas, durmió de corrido hasta el amanecer. Creyó que todo había terminado. No había terminado nada. Las pastillas me ayudaron unos días. Solo unos días. Porque lo que vino después no tenía nombre. Empecé a ver figuras. No sombras borrosas como en las películas de terror. No. Estas eran nítidas. Detalladas.
Formas oscuras con proporciones equivocadas, esquinas donde no debía haber esquinas, cuerpos que se doblaban en direcciones que ningún cuerpo humano puede doblarse. Aparecían en los rincones. En el espejo del baño. Al final del pasillo a medianoche. Y me miraban. Una noche, una de ellas estaba parada al pie de la cama de Camila. Entré corriendo. Encendí la luz. No había nada. Camila me miró desde su almohada con los ojos entreabiertos. «Papá, ¿estás bien?» No pude responderle. Solo la abracé. Ella me dejó, confundida, y se volvió a dormir entre mis brazos. Yo no dormí esa noche. Las voces empeoraron también. Ya no eran susurros. A veces eran gritos. A veces eran risas. A veces me decían cosas sobre mi familia. Cosas horribles que yo no quería escuchar y que me tapaba los oídos con las manos para intentar bloquear, pero que igual llegaban, como si vinieran de adentro. Como si vinieron de mí. Pero eso no podía ser posible. Era una noche de octubre. Ángel llevaba días sin dormir bien, sin comer bien, hablando solo en los rincones de la casa. Valeria ya había pedido una cita con un psiquiatra para la semana siguiente. Estaba asustada, pero seguía a su lado. Sofía y Camila hacían lo mismo, con esa lealtad incondicional que solo existe en las familias que de verdad se aman. Esa noche, las niñas se durmieron temprano. Valeria le dio a Ángel sus pastillas como siempre, lo besó en la frente, y subió a acostarse. Lo que ocurrió después, ningún vecino lo escuchó. Ninguna cámara lo grabó. Solo Ángel estuvo ahí. Los vi entrar. No sé cómo explicarlo. Las paredes respiraron. Y ellos salieron de ahí. 3. 4. No sé cuántos eran. Figuras negras, altas, con voces que no eran voces sino ruidos, frecuencias que te vibran dentro del pecho. Subieron las escaleras. Yo quise gritar. Quise correr. Quise hacer algo. Pero no podía moverme. Era como si el piso me tuviera atrapado, como si mi cuerpo no me perteneciera. Escuché un ruido arriba. Luego silencio. Un silencio que dolía. Subí. No sé cómo, pero subí. Y las encontré. Ángel se quedó parado en el umbral del cuarto con los ojos abiertos de par en par. Valeria. Sofía. Camila. Tiradas en el suelo. Inmóviles. Un sollozo quebrado salió de su garganta, algo que no era un grito ni un llanto, sino las dos cosas al mismo tiempo. Se dejó caer de rodillas. Les tomó las manos. Las llamó por su nombre una y otra vez como si el sonido de sus voces pudiera traerlas de vuelta. Pero no volvieron. Las luces del vecindario empezaron a encenderse. Alguien llamó a la policía. Y cuando los agentes entraron a esa casa, encontraron a Ángel Romero en el suelo, abrazado a su familia, llorando, con las manos cubiertas de sangre. La sala olía a café frío y a fluorescente quemado. Ángel estaba sentado al otro lado de una mesa metálica, con los ojos rojos, la ropa sucia, las manos esposadas sobre el regazo. Hablaba en voz baja pero sin parar. Le contaba al detective Herrera todo. Los que miraban. Las voces. Las figuras. Los demonios que entraron por las paredes. El detective Herrera lo escuchó en silencio durante 20 minutos. Luego cerró su libreta. Y habló. Ángel. Necesito que me escuches con calma. Ya le dije todo lo que sé, fueron ellos, fueron los demo, no hubo ningún demonio en esa casa. Ángel parpadeó. ¿Qué? Llevamos horas revisando cada centímetro de esa casa. No hay señales de entrada forzada. No hay huellas de nadie más. No hay absolutamente nada que indique que alguien externo estuvo ahí esta noche. Eso es imposible, yo los vi con mis propios... Ángel. La voz del detective fue firme pero sin crueldad. Tú eres el único que estuvo en esa casa esta noche. Y las marcas en el cuerpo de tu familia coinciden con tus manos. El silencio que siguió fue absoluto. No. La voz de Ángel era un hilo. No, eso no, yo no pude, llevas meses con síntomas que tu esposa le reportó a tu médico. Insomnio severo. Alucinaciones visuales y auditivas. Episodios disociativos. Paranoia. Las pastillas que tomabas eran un primer intento de estabilizarte antes de tu cita con el psiquiatra de la semana que viene. El detective abrió una carpeta y deslizó una hoja hacia él. Ángel, tenés esquizofrenia.
Y esta noche, en un episodio psicótico grave, ¿vos fuiste quien? ¡No! La silla raspó el suelo. Ángel se puso de pie temblando. Yo los vi. Eran reales. Yo no haría eso jamás, son mi familia, son mi familia. Y entonces algo en su mente se rompió. O quizás se abrió. Porque los recuerdos empezaron a llegar. No como un torrente, sino como fotografías cayendo una por una. Valeria entregándole pastillas cada noche con esa sonrisa paciente, la misma sonrisa de siempre, tómalas amor, son para que estés mejor. Sofía mirándolo desde el pasillo con ojos asustados cuando él hablaba solo en la cocina. Camila corriendo a abrazarlo después de uno de sus episodios, como los llamaba Valeria, cuando él aparecía en algún rincón de la casa sin saber cómo había llegado ahí. Las voces. Las figuras. Los que miraban. Siempre, siempre, siempre solo visibles para él. Y en ese momento lo entendí todo. Las figuras no eran demonios. Eran mi mente. Mi mente enferma, rota, traicionándome. Construyendo monstruos de la nada para explicar un dolor que no tenía explicación. Y yo. No puedo terminar esa frase. No puedo. Ángel Romero se desplomó en la silla lentamente, como si los huesos ya no pudieran sostenerlo. Las lágrimas no llegaron de golpe. Llegaron despacio, silenciosas, como algo que ya no tenía prisa porque no había nada que salvar. Dos agentes entraron a la sala. Lo pusieron de pie con cuidado. Y mientras lo llevaban por el pasillo blanco que llevaba a su celda, en el ala psiquiátrica del centro de detención, Ángel Romero miró al suelo y no volvió a decir nada más. Afuera, la ciudad seguía. Los autos. Las luces. Las familias en sus casas. Nadie supo que esa noche, un hombre que amaba a su familia más que a nada en el mundo había perdido todo. A ellas, su cordura, y la única versión de sí mismo que conocía. Algunas veces el monstruo no viene de afuera. Algunas veces ya vive adentro.